Buen día a todos. Gracias por conectarse nuevamente a los workshops hospitalarios del 2021. El tema de hoy es desafíos en el manejo de pacientes con hipoparatiroidismo. Tenemos la suerte de contar con la doctora Evangelina Giacoia, que es médica especialista en endocrinología, jefa del servicio de endocrinología del Hospital Posada, directora de la carrera de médico especialista de la UBA, y participa es miembro de varias sociedades relacionadas con el área, participa del departamento de fosfocálcico de SAEM, de la AOM y de otra sociedad más que ahora, de la SAO, me faltó la SAO. Así que bueno, gracias Evangelina por estar hoy con nosotros y por tu tiempo para enseñarnos un poco más sobre el manejo de pacientes con hipoparatiroidismo. La idea de la charla, como vinimos haciendo en todo el año pasado también, es partir desde un caso clínico, así lo diseñó Evangelina, desarrollar el tema y terminar con un caso clínico, cosa de que podamos aprender en el transcurso, y aquellos que surjan dudas nos pueden pasar un chat y vamos a ir haciendo las preguntas una vez finalizada la charla de la doctora. Así que gracias nuevamente y te cedo entonces la palabra. Yo me voy a mutear, pero estoy en contacto. Bueno, buenos días a todos. Gracias Eduardo y equipo por esta invitación. Realmente es un gusto participar de los workshops hospitalarios 2021. Vamos a introducirnos en un tema que se llama Desafíos en el manejo de pacientes con hipoparatiroidismo. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a dar comienzo con un caso clínico. Esta es una paciente de la vida real, 52 años, con una menopausia a los 41, antecedentes de hipertensión arterial, que fue operada por un carcinoma papilar de tiroides en el año 2007, de bajo riesgo, con una respuesta excelente, libre de enfermedad, que nos encontramos en su evolución con un hipoparatiroidismo postquirúrgico confirmado con la visualización de las 4 paratiroides en la pieza quirúrgica y en su biopsia. No tiene antecedentes de fractura y niega tóxicos. A su examen físico pesa 72 kilos, mide 1,53, tiene un índice de masa corporal de 31 y no tiene signos y síntomas de hipocalcemia. Su tratamiento es hidroclorotiazida con losartán por su hipertensión, tiene dosis máximas de carbonato de calcio, 2,5 gramos por día, calcitriol, que es la vitamina D activa, 1,5 microgramos por día, vitamina D2, 56.000 unidades cada 15 días, y está sustituida con levotiroxina, 175 microgramos por día. Yo les puse a modo de ejemplo cómo es la evolución de un paciente que tiene hipoparatiroidismo a nivel bioquímico. Sabemos que clínicamente la paciente está bien, pero suelen ser pacientes que manejan valores de calcemia en el límite inferior y a veces por debajo del rango de referencia, que tienen una tendencia a aumentar los niveles de hipopatemia a lo largo de los meses y de los años, y que tienen también valores de fosfatasa alcalina levemente aumentadas. Podemos ver falosia dentro del rango normal, calciurias de 131 a 153, con una relación calcio-creatinina en orina de 0,10 a 0,20, que está levemente elevada, y está eutiroidea con niveles óptimos de vitamina D y marcadores negativos. Mi pregunta es si ustedes solicitarían otros estudios. O sea, es una paciente que está estable por el interrogatorio, por la clínica, y tenemos solo este laboratorio. Entonces mi pregunta va a si ustedes monitorean otros parámetros de laboratorio o piden otros estudios complementarios. No sé si por ahí van a escribir en el chat, Eduardo, o... No, en este momento no hay por ahí sigamos desarrollando. Bueno, acá ponen malabsorción, DMO y eco renal como estudio para la evaluación. Sí. Estudiar malabsorción, bueno, y hay varios que pusieron ecografía abdominal, marcadores, comenta otro.
Bien, acá hay algo que nos falta, que es el magnesio, ¿sí? Recalcar un poco la importancia de la medición de magnesio en los pacientes con hipoparatiroidismo. Una hipomagnesemia o una hipermagnesemia pueden provocar un déficit de secreción de paratormona y exacerbar ese hipoparatiroidismo. Está muy bien descartar mala absorción. Si ustedes recuerdan, los comprimidos de calcio, calcitriol, vitamina D son dosis máxima, y la calciuria es bastante digamos, normal o inadecuada para la cantidad de comprimidos que refiere que la paciente toma. Lo que nos suele pasar en estos pacientes es que nos mienten, o sea, dicen que toman la medicación, pero cuando uno ve los parámetros urinarios, que tenemos estos valores, uno puede inferir que quizás la paciente no toma todos los comprimidos que nosotros les indicamos. Está muy bien descartar la mala absorción si hay hipocalciuria, hipomagnesuria, si los valores de magnesio son bajos. Son estudios que uno debería realizar. Siempre monitoreando la función renal con clearance medido de creatinina, y también medir el índice de calcio-creatinina para evitar la hipercalciuria, la litiasis renal, la nefrocalcinosis, que se puede corroborar con imágenes como ecografías o tomografías renales. O sea que está muy bien lo que plantearon en el chat, pero vamos a profundizar un poquitito más en el seguimiento. A modo de introducción, yo siempre arranco por la fisiología para ver los órganos target de la paratormona y ver cuáles son las consecuencias del déficit de paratormona. Cuando tenemos disminución en el líquido extracelular de calcio, tenemos al receptor sensible al calcio que se activa y libera la paratormona, que está en gránulos como pro-paratormona, y ante este estímulo comienza a liberarse. Tenemos dos actores, ¿sí? El riñón, que tiene receptores PTHR1, y el hueso, que tiene también receptores PTHR1. Lo que provoca a nivel renal la paratormona es básicamente una acción fosfatúrica y aumenta la reabsorción tubular de calcio. Y también estimula a través de la 1-alfa-hidroxilación la conversión de la 25-hidroxivitamina D en 1-dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol, que es la vitamina D activa, que a su vez tiene un receptor de vitamina D a nivel intestinal, que lo que hace es aumentar la reabsorción de calcio y de fósforo. A nivel óseo, aumentamos la reabsorción ósea, con lo cual hay liberación de calcio y de fósforo al torrente sanguíneo, y esto se produce a través de una activación de los osteoclastos y de los osteoblastos. Este es el circuito que ocurre: aumenta la calcemia y se produce inhibición de la secreción de paratormona. En todo este circuito hay una nueva hormona que se llama FGF23, que actúa con su cofactor, que es el cloto, que tiene acciones antagónicas con respecto a la paratormona, en lo que es la inhibición de la síntesis de calcitriol. El objetivo del FGF23 es regular la homeostasis del fósforo. O sea que si nosotros tenemos niveles aumentados de FGF23, lo que vamos a obtener es fosfaturia. Esta función es antagónica a nivel de la síntesis de calcitriol y es homóloga a nivel de los túbulos renales, o sea que tanto la paratormona como el FGF23 son fosfatúricas, con lo cual la acción se superpone. Y este circuito finamente regulado es lo que produce que los niveles de fosfatemia se mantengan en rango normales. La definición de hipoparatiroidismo es básicamente bioquímica, ¿sí? Debemos corroborar en al menos 2 mediciones de paratormona y de calcemia la presencia de hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipercalciuria, que esto se debe al déficit de acción de la paratormona, como expliqué anteriormente. Dentro de las etiologías, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, estadísticas como Estados Unidos, Dinamarca, Italia, la mayor etiología y la mayor causa son las postquirúrgicas. Recordemos que el hipoparatiroidismo está definida como una enfermedad poco frecuente. La enfermedad poco frecuente se define como una enfermedad que aparece de 1 cada 20.000 habitantes. La incidencia aproximada del hipoparatiroidismo es entre 20 a 30 cada 100.000 habitantes. Y dentro de las no quirúrgicas es el 10% de las restantes, dentro de las cuales se destacan el síndrome de microdelección del cromosoma 22q11.2, que es el antiguo síndrome de DiGeorge, que cursa con hipoparatiroidismo, síndromes de la línea media, agenesia del timo.
También tenemos de origen autoinmune, como puede ser la mutación de gen AIDE en el síndrome poliglandular tipo 1, que cursa con hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo, candidiasis mucofaringia. Y después hay otras causas un poco menos frecuentes, que pueden ser el hipoparatiroidismo aislado o la hipocalcemia autosómica dominante. Siempre la confirmación bioquímica con 2 mediciones de PTH y calcemias. Yo siempre digo que debemos corroborar qué metodología de medición de paratormona tenemos en cada centro, si en general hay de segunda y de tercera generación, tiene que ser de un lugar confiable, y debe estar medida principalmente la calcemia en ayunas. Una calcemia menor a 7.5 con una paratormona menor a 15 picogramos por mililitro nos indica la presencia de hipoparatiroidismo. Lo ideal es separar la medición por 2 semanas. Bueno, este es un gráfico para ver lo difícil que resulta para un cirujano, digamos, lo que es la visualización y evitar la injuria o la isquemia de lo que son las glándulas paratiroideas. Fíjense que las glándulas paratiroideas están irrigadas por la arteria tiroidea inferior y superior. Entonces, en un cirujano que quizás no tiene 20 tiroidectomías anuales, como lo sería un centro de referencia, es muy difícil evitar, aunque sea por el manipuleo, que estas paratiroides queden totalmente indemnes. En general, solo por el acto puede haber como un atontamiento de las glándulas paratiroides que producen un hipoparatiroidismo transitorio, que a lo largo de los meses se va recuperando, pero puede ser que esté definitivo. Por lo menos el cirujano debe visualizar 2 paratiroides para asegurar que ese paciente no quede con hipoparatiroidismo. Estos son factores predictores de hipoparatiroidismo. Siempre yo lo que aconsejo en un paciente que se va a operar, ya sea por un bocio nodular o por un carcinoma de tiroides, es la medición del eje paratiroideo. Debemos saber cómo son los valores de calcemia, de fosfatemia, de magnesemia, de paratormona en un paciente que se va a someter a una tiroidectomía, y debe tener niveles óptimos de 25-hidroxivitamina D mayor a 30 nanogramos por mililitro, porque eso demostró que los pacientes tienen menor incidencia de hipoparatiroidismo transitorio. Tener especial cuidado en los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad malabsortiva, como puede ser la enfermedad celíaca, o antecedentes de cirugía bariátrica. También hay una relación con la cirugía prolongada. A mayor horas de cirugía, también mayor incidencia de hipoparatiroidismo. Y con respecto al definitivo, sin dudas, los carcinomas avanzados de tiroides, que requieren un vaciamiento ganglionar, o aquellos bóceos que se extienden a nivel mediastinal, tienen mayor riesgo de hipoparatiroidismo, sobre todo cuando hay un vaciamiento del nivel ganglionar 6. Los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow que tienen indicación quirúrgica, tienen una glándula que está, además de muy aumentada de tamaño, está muy vascularizada. En general entran eutidodios preparados con danantisol, propranolol. La solución del WOL, que lo que produce es la disminución de la vascularización a nivel glandular, pero también tienen un impacto a nivel óseo. O sea, el paciente con hipertiroidismo tiene un hipermetabolismo óseo, que le provoca déficit de vitamina D, y en general estos pacientes, cuando se extrae la glándula tiroides y se cura el hipertiroidismo, lo que producen es una especie de síndrome de hueso hambriento, con lo cual tienen más predisposición a tener hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia, que nosotros debemos controlar tanto en el prequirúrgico como en el postquirúrgico. La falla en la identificación de 2 o más paratiroides, el criterio bioquímico, una calcemia menor a 7,5, sobre todo dentro de las 6 horas de la tiroidectomía, es un mal pronóstico, o sea que puede el paciente tener un hipoparatiroidismo, o esas cirugías de resangrados por hematomas sofocantes, o porque en el drenaje se observa mayor cantidad de débito hemático. Bueno, estas cirugías son también las que predisponen a hipoparatiroidismo. Este es un gráfico que resume las consecuencias clínicas que tienen estos pacientes que cursan un hipoparatiroidismo definitivo, que es aquel que se prolonga por más de 6 meses. Tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser convulsiones, calcificaciones de los ganglios de la base, parkinsonismo o distonía. Impacto a nivel del sistema cardiovascular, como son arritmias,
o también pueden tener cardiomiopatía inducida por hipocalcemia. Esta cardiomiopatía es reversible, o sea que cuando el paciente lleva sus valores de calcemia a rango normal, esa cardiomiopatía se revierte. Pueden tener episodios de laringoespasmo, nefrocalcinosis, litiasis renal o insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. A nivel del sistema nervioso periférico, estos síntomas predominan mucho, como son la parestesia, los calambres musculares y la tetania. Estos nuevos espectros de síntomas neuropsiquiátricos, como son la depresión y la ansiedad, que es algo que los endocrinólogos nos deberíamos meter de lleno y empezar a explorar con diferentes encuestas o escalas para ver la valoración neuropsiquiátrica. A nivel de oftalmológico, las cataratas y el papiloedema, alteraciones de la morfología dentaria, también piel seca, onicólisis, psoriasis pustulosa, caída del cabello o pelo fino, y miopatía y espondiloartropatía, que también están asociadas en estos pacientes. Bueno, un poco metiéndonos en los trabajos de investigaciones, este es un trabajo muy interesante de Agarwal del año 2013, que evaluó pacientes con hipoparatiroidismo 62 versus 70 pacientes que no presentaban hipoparatiroidismo, o sea que eran controles. Él encontró que el 70% tenían antecedentes de haber tenido convulsiones. El 88% presentaron calcificaciones a nivel intracraneal, y que correlacionaba con los niveles de calcemia, que en general eran bajos, y niveles de fosfatemia, que en general eran más elevados con respecto a los controles. Esta es una de las principales hipótesis que tiene la disfunción neurológica en estos pacientes, que puede haber depósito de hidroxiapatita, calcio y fósforo, tanto en la región perivascular, la región de sinapsis, o bien en el parénquima a nivel cerebral, que produce una alteración de la función cognitiva. Genera hipoxia y alteración de la transmisión de la dopamina y el glutamato. De hecho, hay pacientes que tienen síntomas de Parkinson, ¿sí? o síntomas y signos extrapiramidales. A la larga, esto produce pérdida de la memoria, disminución de la atención visual y demencia, o esa niebla mental que a veces lo leemos en los papers, no, ahora que es el brain. para ver la pantalla. Ahora está Bueno, sabemos que la PTH tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos indirectos, y que estos pacientes carecen de ese efecto que tiene la paratormona sobre el músculo cardíaco. Hay diferentes estudios epidemiológicos que publicó Dinamarca que mostraron el aumento del riesgo de la enfermedad cardíaca isquémica y de arritmias en estos pacientes. Este es uno de los estudios de la autora Anderher que publicó en el JBMR en el año 2013, que fue un estudio danés de una cohorte que ellos tienen de pacientes que reclutaron con un total de 2.752, de los cuales hipoparatiroidismo tenían 688 y controles eran 2.064. La mayoría de las indicaciones de cirugía que le provocaron el hipoparatiroidismo fue un bóceo tóxico o un bóceo nodular no tóxico. Encontraron ellos que había mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares con respecto a los controles, que había mayor riesgo de convulsiones y también de enfermedad renal, ya sea asociada a litiasis, al deterioro del clines o a nefrocalcinosis, catalogada dentro de todas las enfermedades renales. Bueno, este es un trabajo que yo traje, que es de Michel, de GCM, del año 2012, que nos habla un poco de cómo nos cuesta a los endocrinólogos tener un nivel óptimo de calcemia y de fosfatemia a nivel plasmático. O sea, que el paciente no tenga síntomas y darle la menor cantidad de comprimidos posibles por día. En general, en este trabajo podemos ver en el verde que la mayoría de los pacientes tenían calcemias entre 7,5 y 9,5, que eran el 88% de todos los pacientes, que eran 120. Pero fíjense que hay un porcentaje de pacientes que tienen calcemias menores a 7,5, que son las líneas amarillas. Y hay pacientes que tienen calcemias mayores a 9,5, que son los naranjas. O sea que tenemos dentro de este espectro pacientes que tienen hipocalcemia y pacientes que tienen hipercalcemia, lo cual esos extremos producen morbi y mortalidad, sobre todo con el riesgo de enfermedad cardiovascular y con la enfermedad a nivel renal. Y en estos gráficos podemos ver cómo la mayoría de los pacientes tienen valores de calcemia entre 7,5 y 9,5, valores de fósforo de 3,5 a 5. El fósforo también en los últimos años ha recobrado importancia.
Lo que sí sabemos es que los pacientes no tienen que estar con hiperfosfatemia. El fósforo es un tóxico a nivel cardiovascular, aumenta el riesgo de infecciones y también aumenta la morbimortalidad a nivel cardiovascular. Y también como el producto fosfocálcico, que lo óptimo es menor a 55, estos pacientes tenían un rango entre 25 y 40. A pesar de tener estos valores a nivel plasmático, los pacientes tuvieron en un amplio porcentaje complicaciones a nivel renal y también complicaciones a nivel cardíaco, con lo cual nos hace repensar cuál sería el target bioquímico que deberían tener estos pacientes para evitar la enfermedad, sobre todo renal, cardiovascular y cerebral. También en los últimos años se ha encontrado una cardiopatía autonómica. ¿Sí? Estos pacientes tienen riesgo de hipotensión y lo relatan. ¿Sí? Hacen síncopes vasovagales, sobre todo en posición de pie cuando están más de una hora, o sea, cuando están de pie más de una hora tienen mayor riesgo de hipotensión arterial u ortostatismo. Este es un trabajo de Tabaco que se publicó en el año 2018, que también comparó un N de 43 de pacientes que no tenían hipoparatiroidismo con pacientes que tenían hipopara, que eran 51. Lo que llamaba la atención es que eran pacientes que tenían buen control a nivel bioquímico, pero que tenían hipercalciuria, ¿sí? O sea, una hipercalciuria no controlada. Sabemos que la calciuria habitualmente es 4 miligramos por kilo de peso de los pacientes. Entonces, esos pacientes que tenían mayor hipercalciuria tenían mayor riesgo de neuropatía autonómica. Vieron que una de nuestras herramientas terapéuticas es la hidroclorotiazida. O sea, cuando el paciente tiene hipercalciuria, nosotros tenemos como herramienta la hidroclorotiazida, que quizás sea un efecto que promueve más aún la hipotensión arterial y el ortostatismo en este tipo de pacientes, con lo cual también hay que empezar a ver qué pasa con nuestras pacientes, que en general son mujeres jóvenes, porque es la prevalencia de la tiroidopatía y es lo que los lleva también a la indicación quirúrgica, y que son mujeres jóvenes que también coinciden con episodios vasovagales. En este cuadro también se compara, los negros son los pacientes que tienen, no tienen hipoparatiroidismo, o sea, es el grupo control, los pacientes que tienen hipoparatiroidismo con calcemias mayores a 8,5 es el gris oscuro, y los pacientes que tenían calcemias menores a 8,5 son los que correlacionaron estadísticamente significativa con mayor episodios de neuropatías autonómicas a nivel cardiovascular. Y algo nuevo que también es de los últimos años, siempre decimos que el hueso del hipoparatiroidismo es un hueso que tenía un bajo remodelado óseo, que la densitometría nos daba valores normales o incluso aumentados, y empezamos a observar este concepto de fragilidad ósea en esta corte de pacientes. Este es un trabajo de Chala, de JCM, del año 2017, que comparó 104 pacientes que tenían hipoparatiroidismo con 64 controles, y encontró que el 18,3% de los pacientes presentaban fracturas vertebrales. ¿Con qué se correlacionó esto? Con que eran pacientes que habían tenido episodios de convulsiones. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas en general provocan fracturas de la dorsal 8 y de la dorsal 5 en el mismo momento de la convulsión, y también correlaciona con la edad de la paciente. No es lo mismo una paciente en premenopausia que una paciente que está en posmenopausia. Seguramente sufre aún más ese deterioro del déficit estrogénico, y también el mismo deterioro de la edad. O sea, sabemos que a mayor edad tenemos mayor fragilidad a nivel óseo, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar las fracturas en este tipo de pacientes. Bueno, este es un trabajo nuestro de acá de la Argentina, que se denominó Hipopara-Red, que fue la experiencia de la vida real de 322 pacientes con hipoparatiroidismo. Nuestros objetivos fueron describir la historia natural y las características clínicas de la enfermedad, diferenciar lo que era el hipoparatiroidismo quirúrgico y no quirúrgico con respecto a la clínica y a la bioquímica, y analizar el número de pacientes que presentaban un control inadecuado de la enfermedad y que tal vez serían candidatos a recibir la sustitución con la PTH184. Sabemos que la PTH184 es la hormona fisiológica sustitutiva en el hipoparatiroidismo. Y nos encontramos con esto, ¿sí? Pacientes que se reclutaron 322 pacientes, comparamos los hipoparatiroidismo quirúrgicos versus los no quirúrgicos,
Y en general los pacientes que tenían de etiología el hipoparatiroidismo no quirúrgico estaban más sintomáticos, tenían mayor episodios de hipocalcemia con mayor número de internaciones, referían más parestesias, tetáneas, espasmos musculares y dolor muscular, pero algo que nos llamó la atención era la baja cantidad de estudios complementarios solicitados, esto eran 7 centros de experiencia en hipoparatiroidismo, con respecto a la valoración de imágenes renales y del clearance de creatinina, y también la baja solicitud de tomografías de encéfalo para la búsqueda de calcificación de los ganglios de la base. Fíjense que en toda nuestra corte de pacientes el 22.4% tenían deterioro de la función renal que se exacerbaba cuando la paciente tenía más de 70 años. Estas fueron las causas de hipoparatiroidismo, o sea, fueron quirúrgicas, básicamente, ya sea por un carcinoma o bien por un adenoma de tiroides benigno. Las conclusiones fueron que el manejo clínico y el monitoreo de las complicaciones fue insuficiente, esto es algo que debemos reconocer, que estamos conociendo la historia natural de la enfermedad, las complicaciones y cómo debemos monitorearlas, que más de la mitad de nuestros pacientes tenían hiperfosfatemia. Esto no solo es secundario a la medicación, al efecto del hipopara, como expliqué anteriormente por la fisiopatología, también es por la dieta, ¿sí? Tenemos una dieta que es mala, que consumimos por ahí bebidas cola, productos refrigerados, enlatados, que también aumentan el consumo de fósforo y también exacerba la hiperfosfatemia. Y llegamos a la conclusión que el 70% aproximadamente de nuestros pacientes tienen indicación de la PTH 184. Este es un comentario que hizo el doctor Vilesican, que para nosotros es uno de los autores, digamos, más relevantes para nosotros en lo que es la patología paratiroidea, y nos hizo este comentario que es muy fructífero. Comentó que el estudio de Sancheta y colaboradores aporta un importante conocimiento al manejo del hipoparatiroidismo en la Argentina, destacó el N de los pacientes, nos aconsejó hacer más hincapié en estos síntomas neuropsiquiátricos que no tenemos aún quizás las escalas o los elementos necesarios para poder hacer el diagnóstico y relacionarlo al hipoparatiroidismo, y en eso estamos. Recalca la evaluación del clearance de creatinina, pedirlo de rutina, ¿sí? Por lo menos una vez por año, medir el clearance de creatinina en estos pacientes, y la baja indicación de XA, o sea, la baja solicitud o indicación que tuvimos de densitometría mineral ósea en estos pacientes, de los cuales 39 tenían baja masa ósea, quizás más asociado a esos pacientes que están en su pico de masa ósea, como puede ser un hipoparatiroidismo no quirúrgico, y que el 13% tenía osteoporosis. Y también llamó la atención el alto requerimiento de PTH 184. Bueno, ahora me voy a meter un poquito de lleno en el tratamiento del hipoparatiroidismo. Sabemos que debemos diferenciar la hipocalcemia aguda, que quizás es esa hipocalcemia que nos aparece en la internación, en un paciente que se sometió a una tiroidectomía, donde nosotros quizás debemos actuar más rápido, tenemos que buscar las complicaciones cardiológicas, como puede ser la prolongación del QT, o por ahí complicaciones neurológicas, donde la herramienta que tenemos es la medicación con gluconato de calcio por vía endovenosa, que nosotros en general administramos una ampolla de gluconato de calcio al 10%, que aporta 93 miligramos de calcio, cada 5 minutos hasta revertir los síntomas. Y en general los dejamos con bomba de infusión de 10 a 20 ampollas en 24 horas de acuerdo a la clínica y a la bioquímica que tiene este paciente. Eso sería una hipocalcemia aguda. Obviamente tenemos que monitorear los niveles de vitamina D, hay que aportarle calcitriol, magnesio a este tipo de pacientes, pero en general son agudas y por suerte transitorias. En cambio, para el hipoparatiroidismo definitivo, el crónico, tenemos herramientas farmacológicas que nosotros utilizamos, como son el carbonato de calcio, que en general es una sal de calcio que quela al fósforo, con lo cual favorece que ese paciente tenga valores más bajos de fosfatemia, el calcitriol, que es la vitamina D activa, el lergo o el colecalciferol, que nos mantiene un estatus de vitamina D óptimo, y el magnesio, que no debemos olvidar en estos pacientes. El aporte de magnesio es fundamental por ser un cofactor de la paratormona,
Y además porque estos pacientes, dentro de lo que es la hipercalciuria que suelen manifestar, tienen también hipermagnesuria, entonces tienen pérdidas constantes de magnesio. Y que también se sabe que en los últimos reportes la paratormona tiene una acción a nivel del túbulo distal que favorece la reabsorción de magnesio, que estos pacientes tampoco la tienen. Desde el año 2015 la FDA y en el año 2017 la EMA aprueban la utilización de la PTH 184. Que tenemos indicaciones muy concretas de qué pacientes recibirían. Por ejemplo, una hipocalcemia que no esté controlada con el tratamiento convencional, esto es que requiera más de 2 gramos de carbonato de calcio por día, o más de 1,5 microgramos de calcitriol, que haya presencia de hipercalciuria, nefrolitiasis o nefrocalcinosis, deterioro de clearance de creatinina menor a 60 mililitros minuto, hiperfosfatemia o aumento del producto fosfocálcico mayor a 55, o que el paciente tenga mala absorción, una cirugía bariátrica de antecedente o mala calidad de vida. Este es el trabajo, el trial, que saca a la PTH 184, es el estudio REPLACE, es un doble ciego, placebo control randomizado de fase 3, que reclutó 134 pacientes entre el año 2009 y 2011, de los cuales una rama recibió PTH 184, que fueron 90 pacientes, y otra rama recibió placebo, que eran 44. La edad media eran de 47 años, predominantemente el sexo femenino, llevaban por lo menos 10 años de antecedentes de hipoparatiroidismo, y la mayoría de las causas era la posquirúrgica. El objetivo primario fue la reducción de 50% más de la ingesta de comprimidos de calcio y de calcitriol a las 24 semanas. Y se inició una dosis de 50 microgramos por día de PTH 184. Esto es lo que se observó. Se observó que el 60% de los pacientes que recibían la PTH 184 tuvieron la disminución de calcio de los comprimidos de calcio y de calcitriol por lo menos al 50% a la semana 24. Y también se observó la independencia de las formas activas de vitamina D y de calcio por vía oral en casi un 40% de todos los pacientes. Entonces, esto nos lleva a pensar de que tenemos que pensar en las complicaciones nefrológicas, o sea, que tienen estos pacientes con hipoparatiroidismo postquirúrgico. Hay un trabajo de Chen, que se publicó el año pasado, de JCM, que también evaluó una corte de pacientes que estaban suplementados con la PTH 184, que eran 69 pacientes, versus pacientes que recibían el tratamiento convencional. Y fíjense que los pacientes que comenzaron la sustitución con la paratormona 184 comenzaron a mantener el clearance de creatinina, versus los pacientes que recibían tratamiento convencional que tuvieron un deterioro. Pensemos que, además del hipoparatiroidismo, estos pacientes tienen una alta carga que llega a la nefrona de comprimidos, o sea, de calcio, de carbonato de calcio, de calcitriol, que hace que ese riñón trabaje con una sobrecarga y predisponga a mayor hipercalciuria, mayor nefrocalcinosis y mayor riesgo de litiasis renal, que es en definitiva lo que deteriora su función. Entonces, los pacientes que tienen el tratamiento con la PTH 184 bajan los requerimientos de estos comprimidos de calcio de calcitriol y bajan el producto fosfocálcico porque la paratormona tiene un efecto fosfatúrico, o sea, favorece la excreción fraccional de fósforo y también nivela a nivel plasmático los niveles de fosfatemia. Y no se observaron episodios de hipercalcemia como vimos en trabajos anteriores. Lo que tiene tratamiento convencional es que quizás tiene picos de hipocalcemia o de hipercalcemia que nos cuesta a nosotros realmente poder nivelarlos. Y que también quizás tiene que ver con que no todos los pacientes tienen un hipopara definitivo sin función paratiroide. Algunos tienen función paratiroide residual, entonces es ahí donde uno empieza a ver que los requerimientos van variando a lo largo de los años de los pacientes con hipoparatiroidismo. Este también es una proyección que hicieron ellos con un modelo donde el clearance de creatinina en los pacientes que tenían la terapia con la 184 venía aumentando, o sea, fíjense, 3.2 mililitros minutos del clearance versus un deterioro que hacen los pacientes, fíjense, hasta 7.9 con proyección a los 5 años de estos pacientes que tienen el tratamiento convencional. Y un poco para cerrar el caso y la charla, finalizamos con un caso, ¿sí? Paciente femenina de 43 años de edad,
que en el año 1994 se somete a una tiroidectomía por un bocio multinodular que la biopsia reveló que era benigno, una hiperplasia nodular. Una paciente que evoluciona mal, con múltiples inflamaciones por hipocalcemia sintomática. Esto le provocó ausentismo laboral, depresión, también infecciones urinarias a repetición, que están también descritas en este tipo de pacientes y que tienen que ver con los niveles de fosfatemia. Fíjense que esta paciente tiene un control bioquímico bastante malo, o sea, tiene niveles de calcemia que son bajos, niveles de fosfatemia de 4.4 a 5, que no es un buen control a nivel de la fosfatemia, valores de hipomagnesemia, calciuria de 150. Esto habla también del reflejo, como yo les decía al principio, de cuán adherente son los pacientes a estos tratamientos. La verdad que la adherencia es muy mala. O sea, son pacientes que quizás tienen que tomar entre 25 y 30 comprimidos por día, y uno pensar en su vida cotidiana, ir a trabajar, irse de viaje, o sea, salir con amigos y estar tomando todos los comprimidos. La verdad que uno entiende esto de la falta de adherencia y deberíamos darle algún tipo de herramienta de flexibilización con respecto al cumplimiento de este tipo de tratamientos. Bueno, un clínico de creatinina que está conservado, valores de paratormona indetectables, y una paciente que estaba eutiroidea con niveles de vitamina D óptimos. Esto era lo que la paciente llegó a tomar, ¿sí? 9 comprimidos de carbonato de calcio por día, 3 comprimidos de cápsulas de calcitriol, citrato de magnesio hasta 2 comprimidos por día, hidroclorotiazida de 50, que esto se hizo en el contexto de la hipercalciuria marcada que tenía esta paciente, cerca de 500, y sustitución con la levotiroxina de 175. Un poco ver cómo estamos parados con este tipo de pacientes que se operaron por un bocio nodular benigno y que terminan con un hipoparatiroidismo, digamos, que es definitivo, que los lleva a un deterioro de la calidad de vida, porque tienen un deterioro neurocognitivo muy importante. Esta niebla mental es real, tienen muy poco poder de concentración, tienen muchos olvidos, o sea, en su vida cotidiana, en las pacientes que por ahí tienen que estar en la casa, con los hijos, con las tareas, sobre todo ahora virtuales, es real que tienen un impacto del hipoparatiroidismo en esa calidad de vida. Entonces, un poco para cerrar, y esto es estamos finalizando, ¿qué estudio solicitaría después de todo de la charla que hoy tuvimos, de los estudios complementarios que deberíamos pedirle a una paciente de estas características, que tiene un hipoparatiroidismo muy severo? Bueno, vamos a ver si hay algún comentario en el chat. Bueno, por un lado veo que la paciente tenía 584, ¿no?, de calciuria por momentos, así que la ecografía renal deberíamos pedirle. Ahí dice Lilian Medina, imágenes renales y de cerebro, y una densitometría, dice Rubén Rojas. Así que imágenes fundamentalmente del impacto serían. Sí, esta es una paciente que también hizo episodios de síncopes, hizo episodios de hipotensión arterial, de ortostatismo, o sea que quizás también amerita la evaluación cardiovascular. Son pacientes que son estas pacientes que darle la hidroclorotiazida es, digamos, manejarlo con cuidado. Sabemos que también pueden tener hipocalemia, hipotensión, alteraciones de ionograma. Entonces, ¿Y magnesio cuánto tenía de magnesio? 1,5, 1,6. Tenía que tomar 2 comprimidos de magnesio para tener magnesemias normales. ¿Se les ocurre algo más? A ver qué otro comentario hay en la... Bueno, en lo posible, bueno, magnesemia está medida, DMO, imágenes renales y de cerebro. Y desde el punto de vista cardiológico, ¿está evaluada la miocardiopatía y el tema vascular? No, es una paciente que debería hacerse estudios cardiológicos. Dentro de los estudios cardiológicos debería hacerse un ecocardiograma, un electro, una prueba de esfuerzo, y están las maniobras de Valsalva, estos test que estudian los síncopes vasovagales, que bueno, deberíamos trabajar de manera multidisciplinaria en este tipo de pacientes, por ahí con un nefrólogo, con un cardiólogo, con alguien también del área de salud mental y de neurología, porque las manifestaciones
neuropsiquiátricas son bastante nuevas para nosotros, entonces tratar de valorar en el equipo qué escalas utilizaríamos y qué estudio le realizaríamos a estos pacientes para tratar de relacionar el hipoparatiroidismo con la presencia por ahí de depresión, crisis de ansiedad, incluso demencia en los pacientes añosos, o sea, qué escala deberíamos utilizar. Bien. Ahí la doctora Heisetel de Misiones pregunta si serviría la magnesiuria como dato. Sí, totalmente. Sí, es un muy buen dato. Medir la magnesuria. Acuérdense que cuando hay hipercalciuria también la natriuresis es importante, porque al tener mayor natriuresis también tenemos mayor hipercalciuria, entonces de todos los comprimidos que tienen que tomar, le tenemos que decir a la paciente que coma con poca o casi sin sal, para evitar esa carga, esa nefrotoxicidad, por así decirlo, que provoca la hipercalciuria. Bien. ¿Y con qué valor de fosfatemia te sentís cómoda en estos pacientes? Y en realidad, o sea, entre 3,5 y 4, pero es muy difícil de lograrlo. Es muy difícil de lograrlo con el tratamiento convencional porque tenemos varios factores, desde que la paciente sea adherente al tratamiento y la absorción errática que tenemos a nivel intestinal, ya sea del carbonato de calcio, del calcitriol o de la vitamina D. Entonces, es un objetivo bioquímico que cuesta para que la paciente no tenga síntomas. Es como una balanza, un equilibrio entre tener el target bioquímico y la paciente sin síntomas. Pero lo que dicen los últimos estudios es que deberíamos tratar de poner el ojo en el fósforo y tratar de que los niveles no lleguen a 4,5 o más. ¿Y utilizás el carbonato durante las comidas como para quelar un poco más? Sí, nosotros lo damos, sí, después de las comidas, sí. Carbonato de calcio, acuérdense que siempre es distanciado, no se puede, es una cuestión de saturación a nivel intestinal, que tomar más de 2 comprimidos o 3 comprimidos todos juntos no sirve, entonces deberían ser espaciados. La paciente debería tener como herramienta calcitriol encima, o sea, si ella hace síntomas, ya sean parestesias, peribucales, hormigueos, tenerlo en la cartera, o sea, y tomarse un calcitriol, sobre todo en los primeros meses que cursa el hipoparatiroidismo, porque tiene acción rápida, la acción del calcitriol es inmediata, en cambio la absorción del calcio es mucho más lenta. Además de tener niveles óptimos de vitamina D y el magnesio. Bien. Perfecto. Dice la doctora Latorre, ¿en qué tipo de paciente elegiría la teriparatide como tratamiento? La teriparatide es la 1,34. La teriparatide tiene el endpoint de los estudios pivotales en osteoporosis. Tenemos pocos datos con respecto al hipoparatiroidismo y, digamos, el tratamiento bajo la 1,34. Tiene una vida media más corta, con lo cual la paciente se tiene que hacer 2 inyecciones de 20 microgramos por día. Para no tener síntomas y para realizar el control bioquímico. Hay cortes de pacientes de nuestro país que anduvo muy bien, sobre todo esas pacientes que tienen osteoporosis asociadas, o sea, porque nosotros estamos sustituyendo la función paratiroidea y a su vez le estamos dando una medicación anabólica por la osteoporosis, pero que también la tiene como efecto beneficioso la 1,84, que es la hormona fisiológica. Sabemos que la 1,84 es la hormona que debería sustituir a la glándula paratiroidea. Bien. Después la doctora Lovecchio dice, ¿es distinta la sal de calcio que se utilice? En realidad depende de la tolerancia del paciente. Vieron que en general el carbonato tiene mucha intolerancia gastrointestinal, constipación, y a veces algunos pacientes toleran mejor el citrato que el carbonato. Entonces quizás el citrato sirve en aquellos pacientes que toman inhibidores de la bomba, que hay acloridria, entonces quizás el citrato digamos, tiene mejor compliance, por así decirlo, que tiene el citrato, de diferente al carbonato, es que aporta citraturia. O sea, vieron que la citraturia es un sustrato en la orina que evita la litiasis. Entonces, en algunos pacientes, quizás con antecedentes de litiasis, sería un efecto protector el aportar citrato, que se vio con algunos estudios de pacientes que recibieron la 1,34, la hipocitraturia y la predisposición a la litiasis renal. Bien. El doctor Villar, cirujano de cabeza y cuello, consulta costo del tratamiento con la 1,84.
Sí, yo números exactos no sé, es una medicación que requiere la aprobación del ANMAT y entra por uso compasivo. O sea, va a depender de la cobertura que tenga el paciente o si va por ministerio, pero es una medicación de altos costos. Pero yo me pongo a pensar cuánto cuestan las múltiples internaciones por hipocalcemia de un paciente, el ausentismo laboral, si quizás no va a trabajar y trabaja en la Administración Pública Nacional, qué pasa con esos fármacos que tiene que tomar por la depresión, la pérdida de memoria, la insuficiencia renal. O sea, uno tiene que poner en la balanza, digamos, eso que es lo que deberíamos pensar a futuro, ¿no? Independientemente del costo, cuál sería el beneficio en la calidad de vida de estos pacientes y tener a alguien que realmente se sienta bien, que pueda ir a trabajar y que tenga su calidad de vida lo mejor posible. Bien. ¿Y tenés idea del laboratorio, el tiempo para la aprobación con el ANMAT? ¿Te dijeron más o menos cómo están? ANMAT no tarda. Cuando son medicaciones que ya tienen la aprobación por FDA y EMA, no tardan. O sea, es una cuestión, digamos, de burocrática, de papelería del ANMAT, que se demore más. Cuando hay un trial que te asegura, y además de este trial hay muchos trabajos más, que yo no los quise atosigar, que vienen demostrando el beneficio del uso de la 184, de la mejoría bioquímica y de la mejoría en la calidad de vida que tienen estos pacientes. Pero el trámite no, es rápido, no más de 15 días. Bien. El doctor San Pellegrini preguntó, en aquellos pacientes con hipercalciuria e hipotensión arterial, ¿qué tratamiento aconsejaría para evitar el uso del diurético que potencia la hipotensión, ¿no? Claro, en un paciente, sí, con hipoparatiroidismo crónico, y en realidad uno tiene contraindicado el uso de diuréticos. Ahí tenemos que exacerbar las medidas higiénico-dietéticas, bajar el consumo de sal, ver la natriuresis que tiene ese paciente y estudiar a fondo por qué el paciente tiene hipotensión. Quizás cuando uno saca el diurético deja de hacer hipotensión y ya sabemos que la causa fue, la ingesta del diurético. Pero en general el manejo de la hipercalciuria va a depender de la cantidad de comprimido de calcio y de calcitriol que tiene ese paciente, no pasarnos de los niveles más de 100 de vitamina D, porque también podemos provocar hipercalciuria, y el control de la dieta. La dieta es fundamental, es algo que hago mea culpa, que nunca preguntamos a un paciente cómo es la ingesta diaria, digamos, qué come, sobre todo en la pandemia, porque la gente tuvo todas sus comidas en su casa, más comida rápida, entonces eso quizás también exacerbó la hipercalciuria y la natriuresis. Bien. Y el reposo, no olvidarse el reposo. Si el paciente está en reposo, yo me imagino siempre por ahí una mujer joven activa, pero el paciente que está en reposo tiene hipercalciuria. O sea, es un paciente que de base va a tener aumento del remodelado óseo y ahí es difícil. O se tiene que mover o quizás a veces hay que darle algo para que baje la reabsorción. Claro, que en ese caso por ahí un bifosfonato podría bajar la resorción y la calciuria. Claro, sí, hay que ver la edad del paciente, factores de riesgo de fragilidad ósea, fracturas, pero sí, a veces terminan con, siempre cuidando que, monitoreando los marcadores de remodelado óseo. Sí. La doctora Haseitel de nuevo comenta que sería interesante ver en estos pacientes con la DMO el TBS y evaluar el grado de sarcopenia con pruebas en el consultorio que sean sencillas. Sí, eso es algo que nos tenemos que proponer. ¿Cómo está? Seguramente nos encontremos con sarcopenia en este tipo de pacientes y sería una evaluación súper indicada, porque seguramente tengan deterioro de la función muscular que también empeora la parte musculoesquelética. Con respecto al TBS no hay datos, yo no encontré estudios que evalúan, vieron que en lo que es osteoporosis secundaria hay como distintos trabajos, pero aún las indicaciones no están todos bien en claras. Pero en el hipopara y TBS aún al menos yo no leí estudios. Pero quizás se podría indicar TBS y ver qué pasa con la microarquitectura ósea. Claro. Bien. La doctora Lilian Medina habla de evaluación dietaria de ingesta de sodio, fósforo y calcio, como por ahí acompañar con una evaluación nutricional los aportes o la ingesta del paciente, ¿no? Está perfecto. Eso ojalá lo pudiéramos hacer con todos nuestros pacientes que tienen trastorno del metabolismo óseo y mineral en general. Hacer la anamnesis alimentaria. Trabajar, si se puede, en un ámbito multidisciplinario con un nutricionista. Sí.
sin dudas. Sí. Yo tengo varios pacientes con hipopara severo, indudablemente por los pacientes con cáncer de tiroides. Y siempre recuerdo una paciente que ahora también está en seguimiento con Ana Galich, que no le cubren PTH 184, así que está con teriparatide. Pero esto, como decías vos, la chica tiene 30 y pico de años, se operó por un Graves y terminó con un hipopara severo, es docente de jardín de infantes, entonces tiene internaciones frecuentes porque está trabajando y queda agachada con los chicos, queda con, Qué horror, sí. con dolores y no puede trabajar. Es una situación, una chica joven que realmente tiene una incapacidad o una calidad de vida muy mala. Yo estoy tratando de convencer al marido que trabaja en Poder Judicial, que presente un recurso de amparo a la obra social para ver de incluirla en el tratamiento de un 84, porque es joven, sí o sí va a ir hacia el deterioro cognitivo, cardiológico, aparte de la calidad de vida hoy, ¿no? Que es un factor fundamental, porque le dificulta sus relaciones diarias con la gente, no puede trabajar, si queda embarazada va a ser una situación también de riesgo altísimo. Entonces, en ese caso, habría que ver cómo generar, digamos, algún sistema para que terminen acompañando al paciente y que lo aprueben las obras sociales. Porque existen, si bien no sé cómo estará ahora el tema del SUR, que es el programa de reintegro por medicación de alto costo, que lo banca el Estado, parte por lo menos, pero sería una posibilidad para manejar estos pacientes, porque las obras sociales, teniendo, cuando la obra social tiene estas medicaciones de alto costo, lo terminan presentando. Antes era, no me acuerdo, ahora se llama SUR, antes era, no me acuerdo el nombre del programa que tenía la Nación para devolverle a las obras sociales. Claro. Bien. Sí, ahora tengo algunos estudios más que hablan de la calidad, dos diapos más, si quieren, se las paso para terminar que hablan de la calidad de vida, precisamente lo que vos decís, Eduardo. Pensar un poco en cómo es la vida diaria de nuestros pacientes, a tratar de hacer la encuesta, la que está validada es la SF36, estamos tratando de ver encuestas que puedan ser validadas para el hipoparatiroidismo. Este es un trabajo que se acaba de publicar, que es de Butler, del Journal of Endocrine Society 2020, que evaluó precisamente la calidad de vida en pacientes con hipoparatiroidismo luego de un tratamiento por cáncer de tiroides. Ellos evaluaron pacientes que tenían hipoparatiroidismo, que eran 17, versus no hipoparatiroidismo, que eran 72, con un total de 89, como siempre predomina el sexo femenino, y en general las causas son quirúrgicas. Y lo que vieron ellos es la reducción de 9 de 15 escalas. Esto fue un multicéntrico europeo, donde se evaluó bajo una escala que ellos tienen a nivel europeo, distintos grados de lo que es el rol funcional, digamos, el rol emocional, el rol social, el rol psicoafectivo, y los signos y síntomas que presentan estos pacientes. Los signos y síntomas puntuales, ya sean de día o de noche, que pueden ser náuseas, vómitos, rigidez, dolores musculares, que también se pueden llegar a exacerbar durante la noche. No vieron tanta diferencia en lo que son los signos y los síntomas entre el paciente que tiene hipopara y no tiene hipopara, pero sí marcaron que las escalas estaban muy afectadas a nivel de los pacientes que fueron operados por un cáncer de tiroides y quedaron con hipoparatiroidismo, y llegan a esta conclusión de que el paciente tiene un mucho mayor deterioro de la calidad de vida cuando queda con hipoparatiroidismo. Y estas serían como un poco para cerrar la charla. El manejo del hipoparatiroidismo, el objetivo principal es mantener al paciente asintomático con la menor dosis farmacológica posible, es a eso a donde tenemos que llegar a ir, considerar los valores de fosfatemia en rango normal bajo y monitorear las complicaciones esqueléticas, que ya son las que conocemos, pero también las nuevas y las no esqueléticas. Y mejorar la calidad de vida con lo que tenemos y como podamos de acá a un futuro. Bueno, y este es mi servicio de endocrinología, que es como para finalizar, son mis compañeros de trabajo,
y nuestro equipo que trabajamos a diario con todas las pandemias, ¿no? Porque uno tiene la pandemia COVID, pero está la cardiovascular, la diabetes, somos la osteoporosis, ¿no? Sí. Te quiero Buenísimo. agradecer. Muy, muy buena la charla y realmente es un tema que vamos a tener que seguir trabajando en conjunto con todos los multidisciplinarios, como dijiste vos, y aprovechando, está también algunos cirujanos de cabeza y cuello, así como vos pusiste en una de las diapos de factores predisponentes previos a la cirugía, por ejemplo, la hipovitaminosis D o la hipocalcemia previa, podríamos tratar de trabajar en forma anticipada. Es decir, vos también pusiste el vaciamiento central o algunos tipos de cirugías o tumores más grandes o bóceos endotorácicos aumentarían el riesgo de hipocalcemia y de hipopara. Entonces, esto de ir hacia una cirugía de cuello segura, que es un poco lo que podríamos ir planteándonos. Así, las secuelas de las cirugías tiroides, como el hipopara, la lesión del recurrente, pueden de alguna forma disminuir su frecuencia de presentación si nosotros, por un lado, lo manejamos con cirujanos de alto volumen, donde disminuye significativamente la incidencia de estas complicaciones. Si hablamos con el cirujano como para en aquellos pacientes que presuponemos que pueden tener más riesgo porque haya que hacerle un vaciamiento central, supongamos hipotéticamente un cáncer de tiroides con ganglios de más de 1 centímetro que sabemos que va a ir a un vaciamiento central, buscar la alternativa de técnicas de detección intraquirúrgica de paratiroides como puede ser la autofluorescencia, y eso realmente disminuye el riesgo de hipopara posterior, o el uso de monitoreo intraquirúrgico del nervio recurrente, que eso llevaría también a menor complicación. Es decir, hacer lo que llamaríamos una cirugía tiroidea segura. Esto lleva a mejoría del paciente. En general, yo creo que no se lo jerarquiza estas complicaciones, dado que por ahí en la práctica habitual del endocrinólogo general, la incidencia del hipopara por ahí no es tan alto. En el número de pacientes que nosotros manejamos de cáncer de tiroides, de cantidad de cirugías, tenemos un montón de pacientes con hipopara y con todas estas complicaciones, o hipoparas severos, realmente que los imposibilita para estar en su vida diaria. Así que yo creo que eso nos podríamos anticipar a una cirugía más segura, digamos, ¿no? Para no llegar a esto. Sí, nosotros algo que lo tenemos estandarizados, o sea, más allá del eje paratiroide, evaluarse en una cirugía por bocio nodular, llevarlo al paciente con niveles óptimos de vitamina D, y nosotros también estamos en hospital público, que tenga a mano el comprimido de calcio y calcitrol y magnesio, o sea, que ya lo tenga y lo tome 24 horas antes para que también entre a la cirugía ya con ese aporte, aunque sea mínimo, y que lo aumente en el postquirúrgico si llega a hacer por manipulación de las paratiroides algún hipoparatiroidismo de origen transitorio, ¿no? Claro, perfecto. Y también hemos tenido pacientes, hay reportes en la literatura que el COVID ha exacerbado el hipoparatiroidismo y las internaciones por hipocalcemia. Bueno, incluso la hipocalcemia es un factor de mal pronóstico en el paciente con COVID, se relaciona con mortalidad, y hemos visto pacientes con infección por COVID y pacientes añosos, que quizás en los primeros meses, años post-tiroidectomía no tuvieron hipopara, pero con el envejecimiento de los tejidos, quizás finalizaron con la aparición de un hipoparatiroidismo, y es un hipopara de la vida adulta. Y otra cosa que hemos visto es con inhibidores de los tirosinquinasa. No sé, vos, Eduardo, debes tener más experiencia que yo. También se ha relacionado por fármacos la aparición de estos hipoparas que se resuelven con, digamos, cuando se saca el inhibidor. Sí, cuando se saca el inhibidor. Sí.
Yo en los pacientes que tuve con inhibidores no tuve hipocalcemia, pero sí está descrito, digamos, ¿no? Pero yo de los pacientes con cáncer de tiroides que hemos usado inhibidores de tiosinquinasa. Entonces, tampoco son tantos en realidad, ¿no? Por ahí cuando uno agarra desde el punto de vista oncológico todos los inhibidores que se usan para otros tumores, ahí sí, por ahí en ese porcentaje de pacientes tengas más. Sí, vos sabés que yo tengo poca prescripción, pero la única que le indiqué hizo hipocalcemia. O sea, había tenido radioterapia en cabeza y cuello, que quizás eso también, digamos, le agrega una injuria más a lo que es el tejido residual paratiroideo, y se sometió a un tratamiento con sorafenib en aquel momento, y la verdad que evolucionó con hipocalcemia. Sí, no enseguida, pero por ahí a los 3 meses empezó con un hipoparatiroidismo. Bueno, nada, algo también por ahí a monitorear bajo estos pacientes que quizás, sobre todo, que tienen muchos tratamientos quirúrgicos o accesorios para curar su cáncer, ¿no? En definitiva. Sí, que también esta entidad, como dijiste vos, es una entidad que es frecuente en mujeres jóvenes, porque es la patología tanto del hipertiroidismo como del cáncer de tiroides, es en un rango entre un 30 y 50 años, con lo cual la calidad de vida de esos pacientes es significativo el deterioro en el tiempo. Entonces yo creo como que hay que seguir conceptualizando, concientizando, porque por ejemplo yo no le hago una evaluación habitualmente neurológica al paciente con hipopara, salvo que el paciente me refiera a algo, pero en realidad nosotros deberíamos incorporar la evaluación, sobre todo en estos pacientes con un alto requerimiento de calcio o con un producto fosfocálcico elevado, donde uno presupone que va a poder tener lesión neurológica por el depósito de calcio fuera del vascular, ¿no? Así que sí, la verdad que muy, muy interesante la charla y tu exposición, digamos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No sé si hay algún comentario más o alguna consulta más. No. El cirujano se quedó callado cuando dije de cirugía segura, pero... No, tenemos muy buenos centros en la Argentina, la verdad que tenemos baja prevalencia. Hospitales escuela quizás uno puede esperar, ¿no? Que aparezca el hipoparatiroidismo, pero yo creo que también tiene que recalcar esto, que tiene que estar preparado el paciente a la hora de operarse. Eso es importantísimo. El rol del cirujano en trabajar en conjunto con el cirujano de cabeza y cuello. Sí, es el trabajo multidisciplinario, indudablemente que lo estamos teniendo cada vez más en el manejo de los pacientes endocrinológicos, porque tienen tanto impacto que de a poco tenemos que incorporar todas las especialidades y trabajar juntos, ¿no? Así que bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el auditorio. Quiero agradecer a todos los que están presentes. Bueno, ahí la veo a Graciela Pensi, a Viviana Goyán. Bueno, lo habíamos hablado. ¿Cómo andás, Graciela? Alejandro también está presente. Bueno, Hilda, que hace rato que no la vemos, pero ahí la estamos viendo, Hilda Saranstein. Así que bueno, gracias por conectarse a todos de los distintos puntos del país y gente de Uruguay también. El próximo evento es el 18 de mayo. Vamos a hablar sobre semaglutide en el tratamiento de diabetes tipo 2, que fue aprobado, digamos, este año se hizo la presentación del producto y podemos aprender un poco del manejo de esta droga con la doctora Patricia Castaño del Hospital Álvarez, perdón, del Hospital Durán. Así que en 15 días nos encontraremos de nuevo en el próximo workshop sobre este tema. Así que aquellos que quieran se pueden inscribir. Así que espero que tengan buenas semanas. Gracias de nuevo por la charla, excelente. Todo el mundo en el chat felicitando y agradeciendo la charla, así que gracias. Gracias a todos por conectarse en estas épocas de pandemia y ya con la saturación virtual, así que les agradezco a todos el espacio y en que me han escuchado y visto. Así que gracias. Gracias a vos y saludos a todos, que tengan buenas semanas. Gracias, igualmente, Eduardo. Chao, chao. Cualquier cosa hablamos. Gracias por todo, Angelina. Chao, no, de nada. Chao, chao.